No juguemos a ser cristianos porque ¿qué? El diablo no juega a ser diablo. Ese sí la tiene bien clarita. Por eso en Efesios nos dice: no deis lugar al diablo. Hay algo claro que debemos de tener los cristianos, es que con el diablo no podemos ¿qué? Jugar. ¿Aló? Dígale que está a su lado: estamos en una guerra constante. Es una guerra por la mañana, por la tarde y por la noche. Y no le estoy hablando de la guerra para pagar el recibo de la luz, del agua. No, eso es lo de menos. Es una guerra espiritual constante en la cual nosotros habitamos. Hay tiempos donde estamos relajados, hay tiempos donde decimos, bueno, las cosas están como marchando bien, pero hay temporadas que son bastante difíciles. Y hoy vamos a ver por qué vienen esas temporadas. Porque nosotros no somos un pueblo llamado a estar en las tinieblas, sino estar ¿en dónde? En la luz. Nosotros somos un pueblo llamado a salir. Por eso queremos hacer la caravana. Somos un pueblo que está llamado a estar ¿en qué? En luz, no a estar en oscuridad, a dar testimonio, a ganar almas y a vivir como un pueblo de un Dios vivo. ¿Alguien cree esto? Para que aplauda al Rey de Gloria, para que le aplauda. Mire, el diablo no le importa el pecado de los que están sin Cristo, para nada, porque al fin y al cabo cumplen el requisito para ir al infierno. No, que es este es más malo que el otro, y entonces este que no es tan malo, dice el diablo, lo voy a atacar. No, él está empecinado con los hijos de Dios que tenemos la señal de la sangre del Cordero. Amén. Que no se te olvide esto, que no se nos olvide esto en nuestras relaciones de pareja, que no se nos olvide esto en nuestras relaciones de familia, que no se nos olvide que somos el objetivo militar del enemigo. Y tenemos que estar con los 10 ojos puestos en la situación. ¿Alguien ha sabido aquí sobre iniquidades? Hemos hablado sobre iniquidades. ¿Usted se ha puesto a revisar por algún momento qué iniquidad está abrazando su familia? ¿O abrazó su familia? ¿Qué pecado se ha cumplido del abuelo, del bisabuelo, del papá, el hijo, y yo ahora estoy como repitiendo lo mismo? Mire, tenemos que estar en la jugada para no darle lugar ¿a quién? Al diablo. Si usted se descuida un momento, va a terminar viviendo la iniquidad por la cual usted está orando que se corte. ¿Aló? ¿Aló? Amén. Que se divorció mi abuelo, que se divorció mi papá. Ay, yo sí estoy caminando en el divorcio. Yo no me había dado cuenta. Tenemos que estar ¿qué? En la jugada para no cumplir las iniquidades. ¿Qué es lo que le da entrada al enemigo en la vida de un cristiano? Quiero que revisemos Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. ¿Cuánto lo tienen? Amén. Dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido ¿de qué? Del Espíritu. Amor, es primera. Yo sí, tiene que ver, pero ahí va, es la palabra. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. El que practica ¿qué? ¿Aló? ¿Cuántos están conmigo? El que practica ¿qué? ¿Es de quién? ¿Será que en la casa de Dios hay hijos del diablo? No debería. ¿Aló? Pero si nos descuidamos ¿qué?
nos hacemos adoptados por Satanás. Y no le estoy hablando de fanatismos, no le estoy hablando de ver al diablo en todo lado, no le estoy hablando de que se maquilló y es del diablo, usa pantalones del diablo, entonces el diablo, su papá dice: el que practica el pecado es de quién. ¿Cuántos practican el pecado? Y yo dije que iban a caer y no cayeron. Dale la juega. Porque el diablo, ¿qué hace? ¿Qué hace? Ayúdenme. Porque el diablo peca ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Porque esa es su naturaleza. A un árbol de mangos se le obliga, se le hace terapia, se le hace para que dé mangos. Él los da, ¿por qué? Porque él ya tiene su ADN y ya sabe que tiene que botar esos mangos. Grandes, pequeños, medianos, dañados, buenos. Los que son hijos del enemigo no tienen que hacer ningún esfuerzo para dar frutos del enemigo. ¿Aló? El que practica el pecado es hijo de quién. ¿Qué dice la palabra? Del diablo. El que practica el pecado es de quién? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció ¿quién? Para esto apareció ¿quién? El Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso nosotros, cuando conocimos de Cristo, escúchame bien, tiene, y utilizo esta palabra que es fuerte, tiene que dar frutos de Dios. Amén. No podemos ser tibios con el pecado. No podemos andar en dos aguas con el pecado. No podemos jugar a ser cristianos. Aquí gritamos, saltamos, aplaudimos, hasta diezmamos, ofrendamos, pero nuestra mente está llena de pecado. Si nuestra mente está llena de pecado y usted no le ha puesto cuidado, póngale cuidado que eso va a bajar y va a ser un hecho. Se va a convertir en un hecho. El pecado trae autoridad sobre el que lo practica. ¿Aló? ¿Aló? El pecado se enseñorea sobre aquel que lo practica. Pero voy a ir un poco más allá. No solamente sobre el que lo practica, sino sobre su familia, sobre su hogar, sobre sus hijos y sobre sus finanzas. Al principio, el cristiano que está pecando no se nota. Es tiempo de misericordia de Dios. Yo lo digo de esta manera, quiero que me lo entienda. Es como si Dios, la persona está pecando y Dios vaya al lado y dice: muchacho, vas a salir de esto. Hija, vas a salir de esto. Entonces la persona va caminando y, entre comillas, quiero que me entiendan, el Señor le guarda a la persona la espalda. Y el Señor cree, dice: yo sé que Fanny va a salir de allí. Yo sé que fulano de tal va a salir de allí. De mi mano él sale. Pero cuando somos tercos y somos necios, ¿qué hace el Señor? Se hace a un ladito. ¿Y queda a cuenta de quién? Ni siquiera del diablo. ¿Sabe a cuenta de quién queda? Dice la palabra. A cuenta de la concupiscencia de su corazón. Wow. Queda a merced de la concupiscencia del corazón de cada uno. Porque Dios dijo, el Señor dice: hijitos míos, ¿qué? No pequéis. Ese es el deseo del corazón de Dios, que no pequemos. Pero si pecaron, acuérdense que tienen abogado en el cielo. ¿A quién? A Jesús. Este es el tiempo que yo le digo que como que en el acompañamiento, como que el Señor dice: Jairo, fresco, chido, vas a salir, ¿verdad? Se reclamó ahora, ¿no? Vas a salir de ahí. Y Jairo dice: no, yo esto no lo puedo, yo la amo mucho a la otra. Wow. Y ya le clavó la mirada así. Sí, ya. Ahora ya listo para un buen almuerzo. Y empieza a luchar y él decide irse.
detrás del pecado. Dice el Señor, quedas a merced de la concupiscencia de tu corazón. ¿Y qué dice del corazón la palabra? Que es engañoso. Que es engañoso. Entonces, diga conmigo, no juguemos a ser cristianos, que el diablo no juega a ser diablo. Papaya puesta, 11º mandamiento. Lucas capítulo 22, versículo 3. Lucas capítulo 22, versículo 3. Listo. Y entró Satanás ¿en quién? En Judas, por sobrenombre ¿quién? ¿El cual era quién? Wow. ¿Por qué pongo esta cita bíblica? Porque Satanás no respeta a nadie. Diría que sabe tutear, no respeta a nadie. ¿A quién dice que entró en quién? ¿Y quién era Judas? Dice la palabra. Uno de los 12. Tuve la gran bendición el fin de semana pasado de ir a Pereira a un retiro espiritual. Tenía que chicanear. Y me sentí tan bien en el sentido de ser oveja y de ser ministrada. Porque es que normalmente uno ministra, pero uno también necesita. Entonces imaginen que yo me muero y ustedes digan, no, hagamos una fiesta que la pastora va para el cielo. Y en el cielo digan, no, por aquí no van a entrar, donde hace más calorcito que la cochica. Porque tenemos que cuidarnos personalmente nuestra salvación. ¿Alguien dice amén? Amén. Aquí ninguno es infalible. Y siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo. Aquí nadie orina agua bendita. Aquí no. Y todos tenemos que cuidar el tesoro, como dijo Pablo, cuidando ¿qué? Salvación tan grande. Cuidando salvación tan grande. Por eso no podemos resguardarnos o escondernos detrás de que yo predico, yo me sé la Biblia. Yo tuve un jefe durante 7 años que se sabía la Biblia de adelante para atrás. Vine a descubrirlo después porque él hablaba mucho de temas, pero él nunca decía que era la Biblia. Cuando yo entré al Evangelio, descubrí que mi jefe, todo lo que hablaba, lo hablaba basado en la Biblia. Pero era un hombre bastante desordenado en la parte sexual. O sea que el conocimiento de la palabra no lo va a respetar Satanás. Y vuelvo y digo, papaya puesta, papaya puesta. No juguemos a ser ¿qué? Cristianos, porque esto es real. La vida cristiana es real y la vida espiritual es aún más real que la vida natural. Mire que Satanás se atrevió a tocar a uno de los que andaban cerca de Jesús. ¿Por qué? Porque le revisó lo que tenía en su corazón. Y ahorita vamos a ver eso. Y tomó de ahí para hacerlo caer. Lamentablemente, ¿qué hizo Judas? Se suicidó. Juan 8:44. Similar al versículo que hablamos. Juan 8:44. ¿Vosotros sois de quién? De vuestro. Miren lo que dice Jesús, y es atrevida la palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los frenteó. ¿A quién? A los fariseos. A los que decían tener la ley, a los que decían tener la verdad, a los que le ponían cargas a otro que ni ellos mismos podían llevar, a los sacerdotes. Y el Señor les dice, vosotros sois de vuestro padre ¿quién? El diablo.
Satanás no va a tener misericordia con alguno que le dé papaya. Vosotros sois del diablo, de vuestro padre. Miren la autoridad que le da. Y los deseos de vuestro padre queréis ¿qué? Yo quiero que usted y yo, porque eso yo ya lo hice, pero yo quiero que usted analice cómo son sus deseos, cuáles son sus sueños, qué es lo que realmente, internamente usted desea. No lo espiritualice, no me lo tiene que decir a mí. ¿Cuáles son realmente sus deseos detrás? Si a usted le dijo a alguien hace poquito, ay, si Dios no existiera, yo me iría detrás de todas las viejas que encontrara. Así lo dijo. Así lo dijo. Ese es el anhelo de su corazón, que lo tiene sometido a Dios, pero que le dé un poquito de permiso al diablo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quiero que analicemos? Si así como dijo esta persona, que si Dios no existiera y él es una persona que existe en la congregación, él, mejor dicho, se desbordaría. ¿Realmente esos deseos son de quién? ¿De cuál padre? ¿De Dios Padre o de el Padre que dice allí? Del diablo. Si usted sinceramente analiza que sus deseos no vienen del cielo, échele ojo. Échele ojo, porque ya hay una primera siembra de parte del enemigo, y en el momento que usted le dé la oportunidad, usted va a caer. Como yo viajé a Pereira. Allí tuve tiempo de todo esto, y nos hicieron una enseñanza, y pudimos, o sea, el Señor entró y sanó asuntos de la niñez, que es necesario que revisemos todos: la adolescencia, la juventud, la edad adulta. ¿Qué deseo hay en su corazón que no es de Dios? Porque aquí o es de Dios o es del diablo. ¿Y el diablo con quién trabaja? Con la carne, que es nuestra debilidad. ¿Estamos? O sea que a quien yo obedezca, o sea, mis actos, yo les puedo hablar muy bonito, pero mis actos hablan realmente de quién es mi Padre. Porque la palabra dice: por sus frutos los conozco. Yo puedo darles a ustedes el discurso, ustedes dirán ¡guau! Pero mis actos, es más, a mí me encanta ver esos programas donde analizan a la gente. Dice: mire, él está diciendo una mentira porque le subió esto aquí, bajó esto acá, subió. Esos análisis hablan de quién es la persona realmente. ¿Qué habla de nosotros, de quién somos realmente? Nuestros frutos. Si nosotros no tenemos la capacidad de sujetar la carne en Cristo, entonces ¿quién es el que está gobernando nuestras vidas? Dios es nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y si Dios es nuestro Padre, Él es nuestra autoridad. Amén. Nosotros solemos decir: Jesús es mi Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero ¿para cuántos? No me contesten. No es solo su Salvador, sino su Señor. No me diga amén, porque es que ese amén suena rápido, suena religioso, suena espiritual. Pero ¿sabe quién nos gobierna? A quien obedecemos. ¿A quién obedecemos? O nos gobierna la carne, o nos gobierna el diablo, o nos gobierna Dios. Pare de contar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros,
Pues no ignoremos sus ¿qué? Sus maquinaciones. Por eso les digo que estamos en guerra constante. Y entiendan que en el mundo espiritual, ¿ustedes han visto eso de tiro al blanco? Pues unos círculos, varios círculos, un puntico en la mitad. Usted lo tiene aquí puesto. Y yo también. Y vamos andando por la vida y Satanás nos tiene allá apuntados. Para que Satanás no gane ventaja en cada uno de nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Dice, no ignoren ninguna de sus maquinaciones. ¿Con qué trabaja Satanás? Con lo que usted le da, con lo que yo le doy. Con eso trabaja Satanás. Con mis celos, con mi enfermedad, con mi pecado oculto, con mis malas palabras, con mis debilidades, con mis frustraciones, con mis vacíos, trabaja Satanás. Yo me vi una película, se llama Apocalipsis, hace muchos años, la he querido volver a encontrar, me pareció espectacular. Hablaban del día cero, que es cuando gobierna el diablo. Esa película tiene más de 30 años. Acuerden que yo conocí a Cristo a los 35, o sea que estamos más o menos ahí. A los 30, a los 5. Por hacer más hice menos. No, a los 5, Ustedes saben que yo soy joven. Y en esa época mostraban, unos ponían a la gente unos como cascos con una cámara aquí adentro y se puede ver con un simulador. ¿Y sabe qué trabajaban ahí en la película para darle a entender a uno? El deseo del corazón de cada persona se volvía realidad si aceptaba la marca de la bestia. Por eso tenemos que analizar cuál es el deseo de nuestro corazón. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Porque con eso va a trabajar el enemigo. Con eso va a trabajar el enemigo. Amargura, contienda, peleas innecesarias. Con todo este material va a trabajar el enemigo en nuestras vidas, si le damos perdón. Para que Satanás no gane ventaja, dígale que está a su lado, para que Satanás no gane ventaja, no ignore ninguna de sus maquinaciones. ¿Cuáles son uno de los deseos del enemigo con nosotros? Y mire que no suenan tan graves. Satanás lo que quiere derribar en nosotros como cristianos es que entendamos que necesitamos liberación. No, es que yo llegué a los pies de Cristo y soy nueva criatura, he aquí todas las cosas viejas son hechas nuevas. Bueno, y rezamos del versículo. Y no nos prestamos para una sanidad interior, no nos prestamos para una liberación, no nos prestamos para romper iniquidades, no nos prestamos para dejar el hombre viejo, no nos prestamos para guerra espiritual, no queremos interceder y más aún no nos queremos congregar. Eso es lo que quiere el enemigo. Que usted diga, yo, sanidad interior, no. Yo, liberación, ¿cuándo? Soy criatura nueva en Cristo. Ajá, en serio, sin trabajar nada, sin ser confrontado por el Espíritu Santo. En serio. Bien, denme la receta. ¿Sabe qué pasa hoy en día con el cristianismo? Que se nos está volviendo lo siguiente: queremos llegar a la iglesia, que nos den alguna enseñanza para cumplir, como quien va a misa y de una vez para la casa. Y entre semana nos desentendemos del Espíritu Santo, caminamos como si no fuéramos hijos de Dios, nos soltamos a la rienda del corazón y el corazón es engañoso, le damos vuelo a la hilacha, dice por ahí, y el domingo venimos, otra vez nos santificamos y ahí vamos. Y 20 años en el Evangelio, en la misma silla. Es más, si alguien se le sienta en la silla, usted viene sentándose hace tiempo, ya se incomoda, se le va a corregir y ya no deja,
porque es que yo vengo a esa misa, hermana. Ah, qué pena. No queremos que la palabra nos afecte. El cristiano tiene que aprender que la unción de Dios es la que Dios nos ha dado para poder vencer al enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aplauda al Rey de Gloria, aplauda al Rey de Gloria. Mateo capítulo 11, versículo 12. Mateo capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista, ¿hasta cuándo? ¿Aló? ¿Cuántos están aquí conmigo? Desde los días de Juan el Bautista, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué pasa desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora? ¿Qué es lo que está pasando? El reino de los cielos sufre ¿qué? ¿Sufre qué? ¿Y quiénes lo arrebatan? ¿Cuántos violentos hay aquí? Aplauda al Rey de Gloria. Mira lo que dice la palabra: los violentos, no los friolentos. Los violentos, ¿qué hacen? Arrebatan las promesas del reino de los cielos. Hombre, si estamos luchando con algo, ¿no es más sencillo ser sinceros con el Señor? Para los que no les gusta la guerra, para los que no les gustan los violentos, les voy a regalar Mateo capítulo 10, versículo 34. Mateo capítulo 10, versículo 34. Para aquellos que dicen: no, hermanita, a mí mejor déjeme la guerrita quieta, yo mejor voy en paz, yo creo que así lo voy a lograr. ¿Qué dice? ¿Qué dijo Jesús de él? Ayúdenme. No penséis que he venido a ¿qué? ¿Quién lo dijo? Ay, tan lindo. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino ¿qué? Espada. Y de allá dice guerra. ¿Contra quién? ¿La suegra? Alguien dígame. Ya. ¿Contra los hijos? Dice que no es contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Principados. Hay principados sobre los cristianos. Hay cristianos que dicen: yo no perdono, me puedo morir, pero ese no lo perdono. Hay cristianos ladrones: si no me cobran, no pago. Hay cristianos mentirosos. Ya la mentira está como algo natural, que hasta él mismo se cree la mentira. No juguemos a ser cristianos, que el diablo no juega a ser diablo. Y no queremos que pase nada extraordinario, que nada se mueva. Y Jesús dijo: yo tengo la espada. Y yo quiero que entren en guerra para que mueran a cosas. Esta porción de la palabra es para los que quieren romantizar la vida cristiana. Con bañitos de agua tibia. Jesús dijo: no, esto es una guerra, están en guerra. Entiendan que están en guerra. Y vuelvo y repito: no es la suegra, no es la esposa, no son los hijos. Son principados, gobernantes. Aún el deseo de la carne. Al enemigo, si le damos chance, él sí coge la espada y nos tumba la cabeza. Quiero que veamos algunas cosas donde Satanás, porque el enemigo hay que desenmascarar. Cuando se presenta una batalla, se estudia más al enemigo que las mismas tropas, porque las tropas ya están entrenadas. Pero entran a estudiar al enemigo, cómo puede atacar, qué puede hacer. Una vez hicieron, creo que era la guerrilla, allí en Santa Rosa, hicieron una toma
Pero ellos después, cuando hablaron, contaron que ellos iban a Santa Rosa y empezaron a analizar a qué horas almorzaban la policía, a qué horas desayunaban, a qué horas salían a jugar fútbol, a qué horas salían hicieron todo un estudio y le hicieron el seguimiento. Y basados en ese seguimiento, hicieron un día la incursión. Murió bastante gente en esa época. El enemigo hay que estudiarlo. Y una de las primeras cosas que quiero que veamos es 2 Corintios. En que no piense que el enemigo, el diablo está pisado, y cantamos, el diablo está pisado, y el diablo está y sí, y nosotros cantando que el diablo está pisado y el diablo nos tiene la cabeza, los pies sobre nuestra cabeza. Y él dice, eso canten, no importa. Digo el diablo y me lleva el ritmo, wow. 2 Corintios 11:14. El diablo tiene un poder que dice, y no es maravilla. ¿Aló? Y no es maravilla, porque el mismo Satanás, ¿qué? ¿Se disfraza de qué? De ángel de luz. Un poder que tiene el enemigo es disfrazarse, camuflarse. No va a llegar con trinche, con cola, con cachos, no. Él va a llegar disfrazado de una mujer muy bonita, un caballero muy elegante, con palabras que usted y yo queremos escuchar, y se va a disfrazar por ese lado. A Satanás le gusta aparentar que está haciendo algo bueno para poder tocar la vida y destruirla. Uno de los poderes que tiene el enemigo es que puede disfrazarse. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfrazó ¿de qué? De ángel de luz. A Eva se le apareció como, pero que no caminaba, perdón, que no se arrastraba, erguida, caminaba elegante, con esos colores. Hola Eva, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué has hecho? ¿Sola? ¿Sola? Qué bien. ¿Problemas en casa? Uy, sí. Ese Adán no hace sino contar animales y poner nombre. Yo estoy aburrida. Ay, aburrida. ¿Qué podemos hacer? A Eva se le apareció como un dragón bonito que caminaba y hablaba de Dios. Escúcheme. Y hablaba de Dios. Con que Dios te dijo. Con que Dios esto. No, pero no dijo esto. Estaba hablando de Dios, la serpiente. Las chicas jovencitas que los galantean los muchachos en la calle. Ay, tú vas a una iglesia, sí, yo también, tan lindo que es Dios. Y hablan de Dios. Quiero meterme aquí un momento. Dice, Él tiene la capacidad de disfrazarse y tenemos que tener el discernimiento para desenmascarar. Aprovechando las fiestas que estamos hoy en día, las fiestas paganas, el Halloween, dice la mamá, pero yo no puedo disfrazar de angelito. No, es una fiesta que le están haciendo al diablo, entienda. Ay, el niño se va a traumatizar por eso o por otra cosa. No le dé mente. Sí, no le. Mientras usted y yo disfrazamos al niño de angelito, para no disfrazarlo de diablo, porque somos cristianos, usted y yo no sabemos qué se está moviendo en la atmósfera espiritual esa noche. Y usted y yo exponiendo a nuestras generaciones a que el diablo los ministre. La fiesta de las velitas. Muy lindo, muy romántico ver cómo ponen velitas a la entrada de la casa, sin entender que le están dando paso a María. Pero se ve bonito. Se le está rindiendo culto. Y la misma Navidad, yo no tengo nada en contra de Navidad, ni nada en contra de que ustedes, si quieren
decorar su casa, lo haga. Hace poco salí con alguien a comprar algo para decorar. Mira esto, dije, todo menos Papá Noel. Porque Papá Noel le quita la gloria y el espacio que le corresponde a Jesús. Aunque Jesús no nació en esta fecha, pero el mundo está reconociendo que vino un Salvador sobre la tierra. Pero cosas inocentes, y no sabemos cómo está disfrazado el enemigo. Más inocencia hoy en día con los muñequitos animados que ven nuestros niños, y ya están con diversidad de género, ya están, yo me acuerdo tanto, no es que sea tan vieja, pero cuando salió Los Simpson por TV Cable, todavía no estaba YouTube. Y a mí me asombraba cómo el hijo del Simpson, de Homero, cómo era de altanero con el papá. Y la gente aplaudía esto, y tan bonito, que un hijo se levanta en contra de su padre, en vulgaridades, en menosprecio. Satanás tiene la capacidad ¿de qué? De disfrazarse. Y nosotros no podemos cerrar un ojo y decir aquí no pasa nada. Tenemos que ser celosos. Segundo poder que tiene, Hechos capítulo 5 versículo 3. Este poder es tremendo también. Bueno, esos son los poderes que tiene Satanás. Sacamos 7, pues podrán haber más. Hechos capítulo 5 versículo 3. Para los que creen que Satanás es inocente, que no le va a hacer daño, que cómo se va a meter con usted, porque usted es un hombre de oración, una mujer de oración, que viene al servicio, que da un buen diezmo. Espere. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? La otra parte es: Satanás tiene el poder de influenciar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Ananías y Zafira habían hecho una promesa delante de Dios, nadie les había dicho, nadie les dijo tienen que traer esto. Ellos dijeron: si vendemos, lo entregamos para la obra. No hubo un evangelista, no hubo un profeta, no hubo un pastor que influenciara, no dice nada la palabra. Y ellos toman la decisión. Pero cuando vieron el monto, el dinero en la mano, ya no quisieron. Y eso había sido puesto por el Espíritu Santo en el corazón de ellos. Pero ¿quién se intervino? ¿Quién intervino? Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Satanás tiene el poder de influenciar nuestros pensamientos. Y que no se diga de nuestras emociones y nuestros pensamientos y nuestras emociones. Por eso es necesario sanar desde el nacimiento, incluso desde cuando estábamos en el vientre, cuando fuimos engendrados. ¿Cómo fuimos engendrados? ¿En qué condiciones? Porque como todos lo sabemos. Sin embargo, hay violaciones y hay personas que son fruto de una violación. Todo eso hay que entrar a trabajarlo en cada uno de nosotros, porque estamos en guerra. Y cualquier espacio que se le dé al enemigo lo va a tomar para hacer de nosotros trizas. Satanás logró, y ahí se lo dijo Pedro directamente. Y recuerde que Pedro estaba en su auge del Espíritu Santo. Y cuando ellos ya venían, ya el Espíritu Santo le había dicho a Pedro: van a mentir. Y ellos cuentan la historia, que es que no sé qué, que es que sí sé cuándo, que es que para esto. ¿Cómo le explico? Y ¡pah! Muere el primero. Y viene la señora: no, es que yo iba a confirmar lo que nos dice. ¡Pah! Al piso. Satanás tiene el poder de influenciar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Él va a hablar a nuestro corazón. Él va a hablar a nuestro corazón. Ay, con que estás mal. Ay, sí, pobrecito.
¿Y por qué no haces? No podemos andar por lo que sentimos. Escúchame bien, iglesia. ¿Usted ha escuchado hermanitos que dicen, hermana, yo siento? Siéntalo mucho. Esos sentires tiene que pesarlos bien si vienen de parte de Dios, de parte suya o de parte del enemigo. Es preferible que usted diga, hermana, pastora, yo siento de mí, en parte, tal cosa, que hagamos tal cosa. Ah, bueno. Y no que usted le diga que Dios le dijo cuando Dios no le ha dicho. Porque ahí es cuando dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras? ¿A quién? Al Espíritu Santo. Satanás tiene el poder de influenciar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Miren, el enemigo puede manipular nuestros sentimientos a través de la palabra. Hay ocasiones donde uno va a ciertos ministros, a ciertas iglesias, y uno lamentablemente tiene que decir qué manipulación tan brava que hay para sacar plata. Y así, en las iglesias. Por eso, si usted quiere ser bendecido, usted es un hombre y una mujer de Dios que se mete en oración, viene y dice, pastora, he sentido de parte de Dios traer tal cosa, aportar tal cosa, hacer esto. Y Dios, como Dios puso ese sentir en su corazón, usted lo va a traer acá, pues Dios le va a resolver y le va a bendecir a usted. Y no dejar de pronto que desde el altar, porque hay hombres, voy a ser ordinaria, solos en el asunto para sacarle plata a la gente. Es que yo siento, por ahí estaba rodando un video que dice, es que está la muchacha acá y el profeta, y dice, es que yo siento de parte de Dios que usted es mi esposa. Digo, y no le dijo que yo era casada. Qué vergüenza para el evangelio. Y cuando es de plata, sin misericordia. Por eso de sentir hay que tener mucho cuidado. Páselo por el crisol del Espíritu Santo. Páselo. Si un muchacho cuando estaba en el Instituto Bíblico me dijo, yo siento de parte de Dios que usted es mi esposa, ser mi esposa. Y le dije, pues dígale que me diga, porque yo que soy la víctima y a mí no me ha dicho nada. Y tiempo después este joven cayó en las drogas, porque venía de las drogas y volvió a recaer. ¿Usted se imagina donde yo me hubiera embalado? Y no solo yo con mi hijo. Uy, parce, el asunto es grave, porque si uno embala enamorado, se embaló. Pero yo con la vida de mi hijo haber jugado de esa manera, porque el muchacho dijo que sentía de parte de Dios. Wow. Yo creo que si hay víctima, hay victimario, ¿cierto? Y si Dios le habla a uno, le habla al otro. ¿Aló? ¿Aló? Y si usted siente de parte de Dios dar algo y lo da, y no es de Dios y perdió, no le eche la culpa a nadie. Porque es que en la iglesia se maneja mucho la emocionalidad. ¿Aló? ¿Cuántos están conmigo? 3, bien. La emocionalidad. Y cuando Dios no respalda eso, entonces usted entra en crisis con Dios. Es que yo sentí de Dios dar 10 millones y viene y se endeudó y entregó los 10 millones y Dios, como nunca había puesto ese querer, no lo va a respaldar. Y usted dice, ¿dónde está Dios? No, yo voy para el mundo y allá llegan. ¿Tuvo la culpa a la iglesia? No. Pues tengamos mucho cuidado con los sentires, porque Satanás se metió en el corazón de Ananías y de Zafira, de los dos. Porque muchas veces se mete en el corazón del esposo y el esposo todo apasionado, todo loco, hace cosas, y ella dice, yo no respaldo eso. Y en ese caso, si Zafira hubiese hecho eso, el que muere es Ananías. Y llega ella y dice, no, la verdad es esta y esta. Bueno, no pasó nada, quedó viuda con plata, quedó bien. Pero murieron los dos, ¿por qué? Porque dejaron que el enemigo entrara a las emociones de ellos.
¿Cuántos están conmigo? ¿Alguien puede aplaudir al Rey de Gloria? Recuerden que estamos de ayuno, por eso estamos alargados. Mateo capítulo 16. Estamos hablando con la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Mateo capítulo 16, versículo 23. Otro poder que tiene el enemigo. Este es muy lindo. Yo trato. Ay, Señor. Mateo capítulo 16, versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo: ¿a quién? Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las que. ¿Cuál es esta escena? Donde Pedro, muy emocional, le está diciendo a Jesús que no vaya a la cruz. No te pase esto. Mire, Jesús le dice, cuando dice pero él, está hablando de Jesús. Volviéndose le dijo: ¿a quién? Mire, Satanás tiene la habilidad y el poder de utilizar gente para dañarlo a usted, para bloquearle el propósito de Dios en su vida y en bajada. ¿Cuál era uno de los propósitos de Jesús? Morir por nosotros. Digo uno porque no era todo. Establecer el reino de Dios sobre la tierra era otro propósito de la venida de Él. Uno era ¿qué? Morir por nuestros pecados. Y Pedro, que era muy acelerado, por un momento, o por varios momentos, pero en específico en este, se presta a la voz del enemigo para decirle: mire, Satanás es una porquería. Porque mira quién utiliza a uno de los 12. Y aunque Juan se dice él mismo que él es el discípulo amado, Jesús tenía un aprecio muy especial por Pedro. Porque se acuerda cuando Pedro lo negó 3 veces y dijo, lo negó y se fue a pescar. ¿Quién le apareció en el río? Jesús. ¿Y qué dijo? Llámeme a Pedro. O sea, Pedro estaba en el corazón de Jesús. ¿Y qué hizo Satanás? No utilizó a Tomás, no utilizó a Jacob, no utilizó a Judas. ¿Utilizó a quién? A Pedro. Y Satanás tiene la facilidad, tiene el poder de utilizar gente a la cual usted ama. ¿Para qué? Para bloquear el propósito de Dios sobre su vida. Voy a decir algo que de pronto no es. Aún las esposas o los esposos, Dios tiene un varón para ser rey dentro de una iglesia, que los reyes son los que aportan, y Dios tiene la estrategia para que ese hombre avance. Y puede utilizar Satanás la misma esposa para decirle: pero usted cómo va a hacer, usted qué es lo que está haciendo, yo no le voy a permitir, y no sé qué, y sí sé cuándo, y no permite que él avance económicamente, y Dios lo tiene para bendecir la casa. O hay esposos, a la iglesia solo va a orar, ella no puede ejercer un ministerio, no puede hacer nada porque él no le permite, y la bloquea y le dice no. Por eso mire a quién. Pero él, volviéndose, dijo: ¿a quién? A Pedro. Porque Satanás tiene el poder para usar gente en contra nuestra, para que no se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. Pedro en este momento estaba siendo usado por el mismo infierno para bloquear el propósito principal de Jesús. Ahora le digo, si el enemigo se atrevió a hablarle a Pedro, si el enemigo se atrevió a hablarle a Judas, ¿cómo no se va a atrever a hablarnos a nosotros? ¿Estamos? Primer poder que tiene, vamos resumiendo. ¿Cuál fue? ¿El poder de qué? De disfrazarse. Él se disfrazó como ángel de luz. Segundo poder que tiene: influenciar sobre los pensamientos y los sentimientos.
Tercer poder que tiene. Tiene el poder para usar gente en contra nuestra. Cuarto, Satanás tiene el poder de enfermarme y destruirme, robarme y matarme. Capítulo del libro de Job, capítulo 2, versículo 7. Entonces salió ¿quién? Ayúdenme todos. Entonces salió ¿quién? ¿De dónde? ¿Y qué salió a hacer? Dice, e hirió a Job con una ¿qué? Sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de ¿qué? Hay hermanitos que quieren espiritualizar lo que no se puede espiritualizar. Es que Dios le dio esa enfermedad para tal cosa. ¿Quién dijo que Dios enferma a la gente? Si al contrario, en la cruz del Calvario, ¿qué dice la palabra? Por su llaga fuimos ¿qué? Entonces es incoherente que el Señor le ponga una enfermedad a alguien para poder cumplir la palabra. No. Dice que Satanás salió de la presencia de Dios y puso sarna ¿qué? Maligna. Una enfermedad, dice, sarna maligna desde el pie hasta la cabeza. Satanás tiene el poder de enfermarnos. Por eso no podemos ser desordenados en la comida y tenemos que cuidar el cuerpo como el templo del Espíritu Santo. No comamos desbordadamente, ahorita no se le nota, tranquilo. Pero cuando llegue a ciertas edades, su cuerpo va a reclamar. Ahorita se nos nota la belleza. Satanás tiene el poder de ¿qué? De enfermarnos. ¿Y usted enfermo para qué sirve? ¿O yo enferma para qué sirve? No para mucho. No para mucho. Y lo digo con todo respeto. Somos templo del Espíritu Santo, no catedral del Espíritu Santo. No sufra, la verdad. Mire que no era un sarpullido lo que le puso Satanás a Job. Era una sarna de muerte. ¿Que Dios utiliza esos tiempos para enseñarnos cosas? Sí. Pero ¿quién es el que pone las enfermedades? El enemigo. Lucas capítulo 13, versículo 16. ¿Ven por qué tiene de enfermarnos? Lucas capítulo 13, versículo 16. ¿Y a esta hija de quién? Que Satanás había atado ¿cuántos años? No se le había dado, no se le debió desatar de esta ligadura el día de reposo. ¿Cuántos años duró enferma esta mujer? ¿Quién puso esa enfermedad? ¿Aló? Satanás. Él aprovecha cualquier espacio que usted y yo le demos. Yo me acuerdo cuando estaba en el instituto bíblico, había un niño pequeño como él, yo creo que un poquito más grande, y ese niño no comía demasiado, y la mamá era feliz que porque el niño comía y era que le servían como un hombre adulto, y dele, y después se descubrió que el niño tenía vacíos emocionales y por eso comía tanto. Por un vacío emocional estaba llegando ¿a qué? A un, ¿cómo es que le llaman? A obesidad crónica. Cualquier vacío emocional, por eso les digo, estamos en constante guerra y tenemos que estar revisando cómo están nuestras vidas para que el enemigo no entre por ahí y haga fiesta con nosotros. 18 años que Satanás había atado. La enfermedad es una atadura. Hechos capítulo 10, versículo 38.
Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y qué más. O sea, no, el Señor no es el que pone la enfermedad. ¿Usted le pondría una enfermedad a su hijo? Porque se portó muy mal, no, va a dar una enfermedad. Porque está pecando, le voy a dar una enfermedad. No. Aquí la Biblia me habla que el que sana y el que restaura es ¿quién? Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Esto es lo que nosotros debemos de estar haciendo. Satanás puede pedirnos como hizo con Job. Y esto lo dice también en Lucas capítulo 22, versículo 31. Lucas capítulo 22, versículo 31. Tengamos en cuenta este mensaje, este versículo sí es tremendo. Dice: dijo también el Señor, o sea, Jesús le está diciendo a su discípulo: Simón, Simón, he aquí, ¿qué pasa? Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. Satanás puede decir: bueno, este que anda predicando tanto de que tal cosa, Señor, déjamelo un momentico para ver cómo la vuelta. Cuando uno predica, lo hemos hablado, o antes o después le toca vivir la predicación. Porque Satanás de una vez le pone el ojo a uno. De una vez. Objetivo militar. Y dice que el Señor Jesús le dice a Simón Pedro: Satanás le lo está pidiendo. Y en la justicia lo vamos a dejar. Y después vienen unos días bien difíciles para Pedro. Uno de los más difíciles, el Señor le sanó la suegra. Un chiste, colabore. Buenísimo. Quinto poder que tiene Satanás: tiene el poder de quitar la palabra de nuestro corazón. Marcos capítulo 4, versículo 15. ¿Cuántos han querido desistir de estar en el Evangelio? Engañosamente creyendo que sin Cristo pues va a ser un poquito más fácil el asunto. Marcos 4:15 dice: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene ¿quién? Y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Satanás tiene el poder ¿de qué? De quitar la palabra que hay en nuestros corazones. Solo démosle un chance y Él nos la robará. Él robará de nosotros sueños, robará profecías, robará pasiones, robará entregas. Él es ladrón, dice la palabra, y padre de mentira. Todo con el objetivo de que usted y yo no demos fruto. Estamos anotando los peligros que hay que cuando nos ponemos a jugar con el enemigo. Yo te rasco, tú me rascas y aquí vamos y así. Sexto poder, ya casi terminamos, son solo 15, no mentiras. Sexto poder, Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 7. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 7. Él va a poner cualquier piedra para estorbarnos en nuestra misión o nuestro llamado. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca. Miren, el aguijón que tenía Pablo no venía de parte de Dios, venía de parte de ¿quién? ¿Qué quiere decir? Algo puso Satanás, que cuando Pablo predicaba era como abofeteado. Entonces cuando usted cae en vergüenza por algo,
Satanás se va a ensañar contra él, con eso sobre su vida, para impedir que usted siga lo que Dios quiere que usted haga. ¿Cuántos estamos aquí, de los que están allí sentados, hemos descubierto algunos ministerios? Pero ¿qué quiere hacer Satanás? Quitarle ese sueño, quitarle ese deseo, quitarle esa pasión. Y de los que están allí sentados, que aún no están trabajando en la obra como tal, ¿qué quiere Satanás? Quitarle su llamado. Él tiene ese poder. Él tiene el poder. Le puso a Pablo un aguijón. Le puso al gran Pablo, al gran predicador, le puso un aguijón que lo controlaba. Tiene el poder de estorbar nuestra misión. El enemigo quiere neutralizarnos. Métase esto en la cabeza. El enemigo quiere neutralizarnos. Yo no puedo condenar a nadie, Dios me guarda. Pero el que está en su pecado, dijo un pastor, si va a pecar, peque con gusto, para que cuando llegue al infierno, llegue con gusto. No diga, ay, peco un día y ay, no, está chévere, pero no quiero ser de Cristo y ahora me voy para acá y no, pero aquí estoy muy aburrido porque me gusta allá y está aquí y está allá indeciso. Igual se va a ir para el infierno y llega allá y no disfrutó el pecado. Disfrútenlo. Ya saben cuál es el final. Disfrútenlo. Pero para los que estamos en el Señor, que queremos día a día, que procuramos, porque nadie lo ha logrado, no nos prestemos para que el enemigo nos neutralice. Nos neutralice. Y séptimo y último poder, Satanás, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 y 10. El enemigo tiene el poder de condenar y de acusar. ¿Usted conoce esos hermanitos de la iglesia que tienen el palito para condenar? Aquí no hay, ¿cierto? No, los que están acá no son los de los que no vinieron. Culto de la noche que no. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se le llamaba como Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y a sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de nuestro Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, que es el que nos acusa delante del Padre. ¿Cuándo? De día. Mire, no le quite la tarea al diablo. Hay gente experta en juzgar a los hermanos de la iglesia. No se meten con un inconverso. A nosotros sí nos dicen, ese es borracho y es que evangélico. Ese es ladrón que es que evangélico. Pero usted nunca ha escuchado, ese es católico y borracho. Nunca ha escuchado eso. Pero ¿dónde se juzga más al pueblo de Dios? En la iglesia. Hermanitos y hermanitas que tomaron el lugar de Dios, porque eso es uno de los principios del Edén, y serán como dioses, dijo. Y cuando usted se siente Dios, cuando usted empieza a juzgar y a señalar a otros, es porque usted está sintiendo como Dios, porque ese puesto de juzgar lo tiene Dios como juez. Pero es que ahora ustedes quieren hacerlo, cada uno verá. Pero de acusar, la tareita la tiene el diablo. Ahora, si su simiente es del diablo, hágale. Si su papá es el diablo, hágale. Pero si usted me ha dicho que es de Dios, ha sido lanzado el acusador de nuestros hermanos. ¿Aló? El acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios, ¿cuándo? De día y de noche.
No hay más temas sino el hogar del hermano. No hay más temas sino los hijos del hermano. No más que mi hijo no está por acá. No, si no era el hijo de la pastora. ¿Cómo buena? No hay más tema. Hombre, póngase a leer la Biblia. Apréndasela de memoria. Si tiene harto tiempo. Pero el puesto de acusador ya está ocupado. La tiene el dueño. Y de juez no tiene el Señor, que es el juez de jueces. ¿Cuántos dicen amén? Aplaude al Rey de Dios. Hay hermanos que tienen ese poder de hacerlo sentir a uno impuro, pecador, digno de infierno y condenado. Esos, pero así. Esto es solamente para desestabilizarlo a uno. Esto es solamente para desestabilizar. Lo que yo quiero decir esta mañana es que el pacifismo evangélico ha permitido que el enemigo tome terrenos que no le corresponden y tome cosas que le corresponden al pueblo de Dios, porque estamos muy pasivos, estamos muy tranquilos y él tiene que soltarlas. ¿Cuántos dicen amén? Satanás utilizó todas sus estrategias contra Jesús en el desierto, pero lo que Jesús, ¿qué le dijo? Vete de mí, Satanás. ¿Quieres saber cómo vencer todos estos poderes del enemigo? ¿Quieres saber cómo? Amén. Diga, vete de mí, Satanás. Vete de mí, Satanás. Hay un espíritu que estoy aprendiendo. Es el espíritu contencioso. Espíritu contencioso. Usted pelea en su mente con esto. Yo peleo con Angie todo de mi mente. Y espero que sea Angie esta cosa, pero es que Angie, ¿por qué subió? Angie, ¿por qué bajó? Angie, ¿por qué soy? Yo estoy peleando en mi mente. Y Angie está relajada. Y Angie cree que yo la quiero porque estamos bien. Y ese espíritu logra. Entonces Angie un día llega y me dice, hola, pues, ¿cuándo? Hola, que no sé. Pero espera, estábamos bien. Porque el enemigo está trabajando en donde. Ya viene trabajando. Ya viene trabajando en nuestra mente. Y ya estamos agresivos contra la iglesia, estamos agresivos contra los hermanos, estamos agresivos contra el esposo, estamos agresivos contra la esposa, estamos agresivos contra los hijos. ¿Espíritu con qué? ¿Y qué hago yo? Padre, en el nombre de Jesús, no acepto. No acepto. No acepto esta contienda que hay en mi mente. La mujer todo el día está contendiendo contra el esposo en la casa mientras él está trabajando. ¿Y por qué no me llamó? ¿Y por qué subió? ¿Y por qué no me avisó? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué sí sé cuándo? Y pelea, y pelea. Y llega el pobre muchacho, el pobre trabajando, cansado. ¿Y usted qué? Espérese. Yo solo quería darte un beso de bienvenida. ¿Pero qué tiene ella? ¿O qué tiene él? ¿Espíritu qué? Intensos. Ahí ahora está saliendo un meme también que ella está bañando la boca y él se, amor, ¿amor qué? Y yo, ay, no, tranquila. Porque ya el espíritu contencioso está haciendo un trabajo en donde. ¿Y cómo se hace para sacarlo? Reprenderlo automático. Apenas usted vea, siente en su mente que usted ya ese espíritu está trabajando allí, dígale, en el nombre de Jesús se va. No tengo problemas con fulano ni tengo problemas con sutano. Y se va y me deja la paz. Ese es el botín de guerra. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice, este y otro versículo y terminamos. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice, un versículo bastante conocido que es bueno ir utilizándolo en nuestro 7, amor, 7 4, 7. Someteos pues ¿a quién? ¿Resistir a quién? ¿Y qué va a ocurrir? Cuidados. Sencillo.
Él puede tener estrategia para disfrazarse, para meterse en nuestro corazón, para utilizar gente, para ser acusador, para lo que quiera. Pero si usted y yo estamos sometidos, dice, sométase pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué va a hacer? Porque el diablo con lo único que no puede es cuando usted y yo nos resistimos. Él nos va a hablar con voces salameras. Él va a tratar de disfrazarse. Él va a tratar de tocar nuestro corazón. Él va a tratar de acusarnos. Él va a tratar de hacer lo que quiera. Y puede quizás tener cabida. Pero cuando usted y yo nos resistimos, Él tiene que ¿qué? Huir. Lo dice la palabra. Resistid al diablo, ¿y qué pasa? Y Él huirá de vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Apláudalo, 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 apláudalo. Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Ay, Pedrito. Primera de Pedro 5:8. ¿Qué nos recomienda el Señor? ¿Ser qué? ¿Ser qué? ¿Qué quiere decir esto? Estén en los 5 sentidos. Estén en los 5 sentidos. Ni demasiado emocionales, ni demasiado carnales. Estén sobrios, dice. Sed sobrios y estar ¿qué? En la jugada, dice, velad de noche y de día. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ese es el diablo. Diga fuerte conmigo, levante una mano y diga: yo soy objetivo militar del reino de las tinieblas. Métase eso en la cabeza. Métase eso. Le quiere destruir el hogar, le quiere destruir sus hijos, le quiere destruir su vida, le quiere destruir sus finanzas. Y lo peor de todo, ¿sabe qué es? Que usted se está prestando el juego. Si usted lo resiste, si usted dice: no, Señor, yo por aquí no. Mano, una cervecita nomás, no. Yo salí de esa porquería y yo no me voy a meter. Ah, que porque tengo sed. No. Ay, hermanito, una canita al aire, eso con jaboncito pasa y eso no. Pero es que usted está problemado en su casa, está enchicharronado con la vieja. Pero no. Resistir al diablo. ¿Y qué hacer? Él tendrá que huir. Pero tengamos pendiente que Él está como un león que alrededor. Y Él amenaza. Y muestra los dientes. Para que usted diga: ay, no, sí. Chanfle. Él anda como león rugiente buscando a quién devorar. Yo le voy a invitar si se puede poner de pie.